Bueno, vamos a ver el tema del día que se trata del teorema de Pitágoras. Veamos qué dice el teorema, en dónde se aplica y una serie de ejemplos a lo largo de 2 o 3 videos. Veremos para cuánto da el tema. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos permite encontrar uno de los 3 lados de un triángulo rectángulo conociendo dos de los lados. Acá tenemos el triángulo rectángulo. Acá hay un ángulo de 90 grados. Y allí encontramos 3 lados. Uno es el más grande, que es el que está enfrente del ángulo de 90 grados y recibe el nombre de hipotenusa. Y los otros 2 lados, más pequeños, reciben el nombre de catetos. Volvemos a dibujar el triangulito. Vamos a llamar a hipotenusa con la letra H. Y a los catetos pondremos 2 valores, 2 nombres, B y C, por ejemplo. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, la longitud de la hipotenusa al cuadrado, tiene que ser igual al cuadrado del primer cateto más la longitud del segundo cateto al cuadrado. O sea que, utilizando las letras asignadas, h al cuadrado es b al cuadrado más c al cuadrado. En un videíto posterior vamos a demostrar esta relación. Pero volvamos a insistir. ¿De qué se trata esto? Si yo agarro la longitud de la hipotenusa de un triángulo que dibujé, de un triángulo rectángulo, lo elevo al cuadrado y por otro lado mido las longitudes de estos 2 catetos, de este y de este. A cada uno de ellos los elevo al cuadrado y lo sumo. Esta cuenta de la derecha tiene que ser igual a esta cuenta de la izquierda. En tu cuaderno, realiza un triángulo rectángulo, dibújate, y verás que se cumple la relación dentro de los márgenes de cuando uno mide longitudes con su regla. La relación es exacta cuando uno mide cierto error en la medición se produce. Hagamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo, que esto vale 3, esto vale 4, y es desconocido h, que es nuestra incógnita. Nuevamente, la relación es que la hipotenusa al cuadrado es uno de los cuadrados de un cateto más el otro cateto al cuadrado. En nuestro caso, b, por ejemplo, podemos considerar que vale 4, c vale 3, y entonces 4 al cuadrado más 3 al cuadrado será h cuadrado. Estas cuentas son bastante sencillas. En este caso, h cuadrado es 16 más 9, o sea que 25. Y esto tenemos 2 opciones, más la raíz de 25 o menos la raíz de 25. Evidentemente, un lado no puede tener longitud negativa, así que esta opción la quito. Por lo tanto, la hipotenusa vale 5. Esto significa que nuestro triangulito rectángulo, si esto vale 3 y esto vale 4, a la hipotenusa no le queda otra que valer 5. Si no fuera 5, no sería un triángulo rectángulo. Dentro de un ratito vamos a volver con este ejemplo para comentar una cuestión.
Vayamos a un ejemplo número 2. Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo. Los dibujos que estoy haciendo son cualitativos, no responden a las longitudes. Y supongamos que doy este dato que vale 13 y este dato que vale 5 y se pide encontrar este dato. El triángulo es rectángulo. Por lo tanto, la incógnita aquí le voy a llamar B, porque se trata de un cateto. Recordemos que entonces este será la hipotenusa porque está enfrente del ángulo de 90 grados. Y esto es C, que es otro de los catetos. El teorema dice, como siempre, la hipotenusa al cuadrado es el cuadrado de un cateto más el cuadrado de otro cateto. Por lo tanto, reemplazando tenemos 13 al cuadrado es B cuadrado, que es mi incógnita, más 5 al cuadrado, que es otra incógnita. 13 al cuadrado podemos ir a la calculadora o lo hacemos a mano, da 169. 5 al cuadrado es 25. Y nuestra intención es despejar B cuadrado, por lo tanto, despejamos el 25, lo pasamos del otro lado. 144, B cuadrado. Y nuevamente tenemos dos opciones, de las cuales descartaremos la negativa, como ya estuvimos charlando. Vamos a echar atrás el error. Menos raíz de 144. Por lo tanto, B vale 12. Esto quiere decir que nuestro triángulo rectángulo, si esto vale 13, la hipotenusa vale 13 y un cateto vale 5, necesariamente al ser rectángulo, el otro cateto vale 12. Bueno, vamos a un comentario. Vamos a separar un poquito acá. Vamos a hacer un comentario. Habíamos visto que si teníamos el triángulo 3, 4, la hipotenusa tenía que valer, dijimos, 5. En esa circunstancia, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado resultaba valer 5 al cuadrado. O sea, el lado izquierdo vale 25 y el lado derecho también vale 25. Por lo tanto, cabría pensar lo siguiente. ¿Qué ocurriría si yo dejo fijo el de 3 y aumento el ángulo un poquito, de tal manera que el lado de 4 lo hago ahí, con lo cual este tercer lado no es la hipotenusa porque ya no es rectángulo? La pregunta es, ¿qué les parece que será esta longitud L? Bueno, creo que no tendrán mucho problema en ver que realmente L en este caso es mayor que 5. O sea que cuando yo haga la longitud al cuadrado de 3 y de 4, esto va a tener que ser menor que el valor de L al cuadrado. O sea que si en un triángulo obtusángulo era que tenía un ángulo obtuso, el lado más grande al cuadrado es mayor que la suma de los cuadrados de los otros dos, será obtusángulo. En forma contraria, si yo hiciera un triangulito, vamos a escribirlo acá, 3, el 4 estuviera acá, y este fuera el tercer lado L, si L cuadrado fuera menor que los otros dos, los cuadrados de los otros dos sumados, se trataría de un triángulo acutángulo. Entonces, conociendo los tres lados, podríamos clasificar
si se trata de un acutángulo, de un obtusángulo o un rectángulo. Como se me acabó el pizarrón, vamos a seguir el tema en el próximo video. Hasta luego.